Hola amigos, bienvenidos a su programa San Juanitas Podcast. En este nuevo episodio de San Juanitas Podcast abordaremos un tema que puede resultar sensible para algunos, pero que forma parte de la historia, y la realidad humana. Lo haremos desde el respeto, la reflexión y el deseo de comprender más profundamente nuestra sociedad. Nuestro invitado, el señor Felipe Reyes Navarrete, que en un minuto le voy a dar como se merece la bienvenida, es originario de Mazatlán, Sinaloa, México, y nos viene a contar su historia de vida que está marcada por la resiliencia, una infancia difícil, trabajo desde muy temprana edad, migración, superación académica y una constante búsqueda de sentido. Además de que nos viene a presentar su primer libro titulado El poder del sexo, historia de la dominación humana. Con esto, él no pretende provocar por provocar, sino invitar a analizar cómo ciertos fenómenos sociales han influido en la condición humana a lo largo del tiempo. Y pues bueno, vamos a darle ahora sí la bienvenida. Bienvenido al programa, un placer, un gustazo que esté aquí acompañándome en este día. No, agradecido, San Juanita, por esta invitación, pues es un privilegio estar aquí. Gracias por invitarme. Todo un gustazo. Y bueno, hoy queremos escuchar su historia. Muy bien. Comprender el origen de su reflexión y abrir un diálogo responsable sobre temas que muchas veces evitamos, pero que también necesitan ser conversados con madurez, ¿verdad? Claro que sí, así es. Entonces, pues amigos, hay que open mind, como luego dicen, vamos a prestar mucha atención a lo que aquí nuestro invitado del día de hoy, el señor Felipe, nos va a hablar, y con mucho respeto y mucha discreción todo esto, porque además, pues es impresionante el ver que nos viene a presentar su primer libro, y de eso también pues nos va a narrar de todo un poco. Pero, ¿qué le parece, Felipe, si empezamos con unas preguntitas? Claro que sí, adelante. La gente tiene que saber, nuestro público, de dónde. Y es importante porque reconocer uno mismo la historia de uno, de lo que ha pasado, nos da fortaleza y una visión hacia el futuro. Exactamente. Entonces, pues ya no los hacemos esperar y cuénteme. Felipe, ya mencioné que es originario de Mazatlán, Sinaloa, México, ¿verdad? Correcto. Pero cuéntenos de viva voz, ¿quién es Felipe Reyes y cómo fue su infancia en su bello Mazatlán? Bueno, es interesante porque yo soy originario, nacido en Mazatlán, Sinaloa, más sin embargo, mis padres son de otros estados. Mi padre fue de Guadalajara, Jalisco, mi mamá de Nayarit, Acaponeta, Nayarit, y ellos se conocieron en Mazatlán, Sinaloa. Por lo tanto, estamos hablando de los años 50 aproximadamente. Por lo tanto, pues se juntaron, se conocieron, tuvieron una relación, y de ahí el fruto de esa relación, de ese amor, fueron tres ahora sí, niños, ¿no? 2 varones y una niña. Más sin embargo, mi mamá ya había tenido otras relaciones aparte, y ok. ya por eso es que tengo otros hermanos mayores. Nosotros fuimos los últimos que nació o ¿Usted nacimos. es el más chico? Yo soy el más chico, sí. Soy ahora sí, como dicen, el bebé El de baby. el bebé Por de la siempre. familia. Pero, pues sí, mi infancia fue un poco dura, un poco muy estresante, porque nosotros vivíamos en las colonias periféricas de la ciudad, donde la marginación es muy,
muy puntual, ¿no? Mi papá comerciante vendía tacos, vendía mariscos, vendía lo que podía. ¿En el mercado o en No, en algún las puesto? calles, en las Oh, calles de Mazatlán, en las calles de Mazatlán, y mi mamá se dedicaba al hogar. Desafortunadamente, como muchas familias, pues hubo un cierto momento de tensión, de problemas, y llegó la separación, ¿no? Se separaron y pues nosotros quedamos a cargo de mi mamá. Como le digo, en una colonia periférica muy pobre. En nuestra casa, donde crecimos, pues era una casa de lámina y cartón, de piso de tierra, ¿no? Con los servicios básicos nada más, el agua y la luz, y se acabó. Pero pues ahí crecimos. Mi infancia se desarrolló dentro de las calles de Mazatlán. Esto es algo que me ha marcado o me marcó para siempre, porque de ahí aprendí a sacar fuerzas para poder sobrellevar la vida, sobrevivir. ¿Por qué? Porque teníamos que ir de pequeños, a la edad de 7, 8 o 9 años, mis otros hermanos, a vender periódico, a vender chicles, ayudarles a las señoras con sus bolsas del mandado en el mercado. Y pues ellas ya nos daban propina y todo esto. Sucesos que me pasaron en ese tiempo de la niñez duros, como decirle que una vez fui asaltado, no supe ni quién fue. El caso es que en un parque allá en Mazatlán, yo descansando después de haber corrido varias cuadras, recorrido todo con tu exactamente venta. vendiendo el periódico, llego a una banca en un parque y me siento. Y por atrás me llega alguien y me dice, no sé si qué era lo que me puso, pero sentí algo en la espalda y me dice, no voltees. Dice, ¿conoces a la banda del el Cochiloco? Y En así ese es. tiempo andaba esa man. Y pues le digo, no. Dicen, bueno, yo soy de la banda del Cochiloco, dame lo que traes. Y pues un niño, imagínate, todo asustado, es algo que te impacta. Te impacta. Al dar yo todo lo que traía de esa venta, A su pues mamá, ¿no? eh, No, pues dársela a él, a él, pero guardarlo para no, no, sí, guardárselo a su mamá, pero llevárselo. el efecto de esa acción, pues quebranta a Claro, un cómo no, infante, ¿no? imagínese, a cualquiera. Entonces, yo me acuerdo que fue un tiempo largo de estar llorando, de reflexionar y decir el por qué, ¿no? El por qué si uno anda buscándose la vida, otros actúan de esa manera, ¿no? Pero en fin, son cosas que nos pasan. Ujú. Dentro de ese desarrollo, mi mamá siempre nos inculcó el estudio. Y la forma de salir adelante, nos decía, era estudiando. Entonces, ella, de una u otra manera, ella no tuvo estudios, ella nunca fue a la escuela. Entonces, para ella era primordial que sus hijos Sí, lo entiendo. fueran a la Sí, escuela. sí. Exactamente. Y por lo tanto ella se encargaba de que no faltáramos. Y le voy a decir, a lo mejor en esta época, pues a lo mejor será de risa, pero en aquellos tiempos era un tipo de bullying de todos los demás compañeros, que cuando todavía nosotros, a la edad de ir a la secundaria, inclusive el primer año de preparatoria, mi mamá todavía nos llevaba a la escuela. Ya, Sí. sí. Sí, y ella iba y nos ¿Y eso por dejaba qué? ¿Por y el nos miedo que recogía. les pasara algo o porque simplemente quería que usted terminara una carrera que sí estuviera ahí? Yo creo que Quería asegurarse eran de las los dos dos. cosas. Yo creo que eran las dos cosas. Una por tanta inseguridad, porque pues Sí, los barrios aquellos eran muy fuertes, y aparte de asegurarse que uno no se fuera por el mal camino, porque a esa edad uno sabe muy bien que empiezan a haber muchas tentaciones. Y esas tentaciones, pues son vicios, son mañas que uno va agarrando de parte de los demás compañeros que están alrededor, ¿no? Y eso en base, yo se lo agradezco mucho a mi madre, porque eso nos hizo madurar de una manera más más fuerte y rápido. ser responsables. Exactamente. Dentro de ese ambiente en mi infancia,
pues nosotros estábamos muy cerca de un área que ahí en Mazatlán se le conoce como el 7, así se le llamaba, el 7. En otras partes de la República Mexicana o de otros Estados, países, a lo mejor es la zona de tolerancia, la zona de zona prostíbulos, rosa. zona rosa, exactamente, donde están los bares con ese tipo de actividad, ¿no? Entonces también esa parte me marcó mucho porque me tocó ver muchas cosas que pasaban y gente a mi alrededor que se dedicaba a ese Que tipo de, trabajaban ahí, sus exactamente. vecinas. Sí, vecinas, amigos, amigas de mi mamá y todo esto. Entonces, y era una comunidad que era muy duro vivir así, mas sin Me embargo también imagino. yo veía esa unidad entre ellos mismos para protegerse, ¿no? Para protegerse entre sí. Pero sí había también muchos cosas muy Muy pues fuertes. para un niño de esa edad ver todo eso era pues parte ya de su formación, ¿no? Del hecho de diario vivir o tal vez hasta convivir, ¿no? Ir a la escuela y pasar y ver, o regresar de la escuela o de lo que hacía su trabajo y ver, ya era normal, común para usted hasta cierto punto. Hasta cierto punto sí. Inclusive los dos hermanos mayores míos que ya en Gloria estén, este, eh, Sí, y yo tuve muchas lecciones por parte de ellos y no porque ellos me los hayan enseñado, sino por las cosas que ellos hicieron. ¿Sí me explico? Ellos dos, pues sí, tomaron un poquito, fueron más abiertos y más, ahora sí, un poquito más vaguitos, como dicen, y sí hubo temporadas que pues iban a ese tipo de negocios o esos tipos de antros y me tocó ver a mi mamá ir por ellos, sí, ir a traérselos porque, su mamá sí, era oh, no, fuerte de carácter. fuerte de carácter y de esas personas hechas de madera fuerte, o sea, no se doblaba ante nada, ante nada. Le decían Doña María y realmente ella no se llamaba Doña María, ella se puso María por María Félix. ¿En ¿En serio? serio? ¿En serio? Su ídola, Nosotros, la admiraba. sí, la admiraba mucho, pero fue algo tan curioso que cuando ella pasó a mayor vida, toda la familia, pues fueron a reclamar el cuerpo de doña María Navarrete. Pues no encontraron ninguna María Navarrete. Era Ricarda Navarrete. Era Ah, el nombre Ricarda. En su acta de nacimiento era Ricarda era Navarrete. Ricardo. Pero pues a nosotros, todos sus hijos, todos sus vecinos, La María conocí. Navarrete la conocíamos. Ajá. Hasta al final de sus días nos dimos cuenta que se llamaba Ricarda. En serio, es una anécdota que ahorita nos reímos, pero en aquellos tiempos fue un dolor de Pues cabeza. sí, sí, y luego con los trámites y todo eso, ¿no? Exactamente. E inclusive en la funeraria me comentó mi hermano que en la funeraria, cuando para el velorio, pues tenían que poner el nombre. Y iban a poner Ricardo Navarrete y mi hermano les dijo, ¿sabes qué? No la van a encontrar. Pon María. No, pues es que el nombre legal es este. Sí, pero es que nadie la conoce de esa manera. Entonces fue que los convenció que pusieran María María Ricarda o Navarrete. también María, Pues sí, pero más largo ahora nos reímos como le digo, pero en es ese algo que tiempo. son cositas, detallitos que yo creo que todos en un momento de nuestra vida tenemos ese tipo de Es que a anécdotas. veces los papás también, los nombres, ya ve, mi nombre es San Juanita. Y Ujú. cuando en la escuela, pues luego me dijeron, ¿cómo te llamas San? Y luego Juanita. Y yo, entonces, ¿mi primer nombre es San? No, pues tiene que ser San Juanita Corrido. Sí. Bueno, pues San Juanita Corrido, aunque está mal escrito, pues debe de ser San y luego Juanita, pues no soy santa, ni mucho menos, entonces es San Juanita. Y fue un dolor de cabeza hacerle bien La, la, como todos la pepeleo que la en México, tradición de nuestros padres o de las generaciones anteriores era de ponerle los nombres del del calendario, santo, que cayera el del día día que cayera. Bueno, que naciera. yo soy del 5 de febrero. Ujú. Y el calendario, pues, es Día de la Constitución.
Y en una de esas, pues, pláticas con mi mamá y todo eso, ay, me decía, da gracias que no te puse Constitución de nombre, Ay, no, porque sí, ¿qué pasa? pero sí me puso Felipe, Sí. es del día de San Felipe, el Ah, 5 de pues febrero. sí, no, sí. Sí. No, yo me iba a llamar Lorenza, porque es el día 10 de agosto es día de San Lorenzo, así es de que me iban a Ujú. poner Lorenza. No, pues mejor que San Juanita, ¿verdad? Am, bueno, ya nos estamos saliendo del tema, pero es bonito. Sí, Este, me dijo usted por teléfono que usted, cuando su papá se separó de su mamá, usted tenía la edad de que 6 6 años. años, y entonces usted le dolió tanto que se enfermó, tuvo un problemita en su corazón. Cuéntenos un poquito de Sí, eso. pues esa época, pues uno de niño, la figura del padre, pues es lo máximo. Es sí, Para los dos, niño y niña, sí, sí, es su exactamente, ídolo. para los hijos. No le miento, pero mi papá tenía una carreta donde vendía sus cosas. Y Ujú. ya a la hora que él tenía que regresar a la casa, pues yo, viendo la calle y todo eso, lo veía desde lejos y a correr a ayudarle a empujar la carreta. Ay, qué bonito. Ya, Me imagino y me dan, no sé, es- añoranza sí, es algo, bueno, uno de los lo niños de tiene aquí bien guardado y cuando lo platica, Remuer, remueve muchos porque mucha gente sentimientos. se va a identificar. Exacto, entonces, pues ya llegaba y todo esto, y de una otra manera mi mamá también se ponía celosa. Yo lo reconozco y le voy a decir por qué, porque sí, ay, sí, ya, nomás los ven y ahí van a correr. Así son las mamás, Ya, igual la mía así era, sí, nomás a su papá quieren, a mí no, sí. y sí. Entonces, cuando ya ellos se separaron, desafortunadamente a mí sí me afectó bastante, porque yo le pregunté a mi mamá, o sea, ¿a dónde está mi papá? Y no, pues es que ya se fue. ¿Cómo que ya se fue? Y todo eso. Y mi reacción como niño era irme a esconder debajo de la mesa, debajo de la cama, a llorar. Ahí me la pasaba llorando, recordando a mi papá. Entonces, Mucha tristeza, sí. Entonces, es fuerte. ay, perdón. Eh, eh, yo llegué a enfermarme, mi mamá ya no, o sea, no sabía pues, realmente porque nomás me la pasaba como que me daba un suspiro y todo esto, y me llevó con el doctor y me hicieron ahí unos estudios, lo que le dijeron que yo había agarrado un soplo en el corazón Ah, de por tristeza. tristeza. Ese fue el diagnóstico. Entonces, ya ahí pues ya pues, le recetaron ciertas cosas y todo eso. Y pues fue pasando el tiempo. Ahora sí que cualquier cosa, positiva, negativa, el tiempo lo cura. ¿Sí me explico? Eventualmente, así es. Ya, el tiempo lo cura. Y ya con el tiempo, pues ya. Pero sí, le voy a decir sincero. Ujú. Este, con las cosas que mi mamá nos llegó a decir acerca de mi papá, pues uno va creando un rencor, un odio. Y en mí sí creció un odio, un rencor muy fuerte hacia él. Y también por situaciones que ya vi más grandes, ¿no? Pero al final de todo, estamos hablando que ya cuando tendría algunos 17 18 años, y yo estando solo, haciendo reflexión, retrospección hacia mi vida, hacia el pasado, pues lo dejé soltar y perdoné a mi papá. Sabes que esto no es mío. Es lo que digo. Esto no es mío y no es para mí. ¿Por qué? Porque el que se está afectando era yo. Que cada quien cargue, ¿verdad? Con sus Exactamente, cosas, sus pecados, exactamente. sus errores. Y también a mi mamá, pues la perdoné, tanto yo como le pedí perdón a ella por las acciones, lo que haya pasado, pero también la perdoné y sabe que eso sana, es algo tan bonito. Es muy bonito. Sí, qué bueno. Te tomas un tiempo y es duro, es bien, bien Bien duro, difícil, sí. porque te rompe el corazón y te hace sentir el más
vil y malo de la familia. Mas, sin embargo, eso Te ahora libera. te libera, te cataliza y en un momento dado, cuando tú perdonas, tu alma se libera Sí. completamente. Es cierto. También fuera de cámaras me comentaba que usted en su venta que hacía de chicles, de periódico, normalmente también andaba en la playa Oh, y sí. y y vendiendo, y en los momentos de escape, podríamos decirlo, se quedaba mirando el mar, el horizonte, la puesta de sol. Cuéntenos de eso. Fíjese que yo me siento, bueno, sí, privilegiado de haber nacido en Mazatlán, porque es un área tan hermosa, es tan hermoso, y el hecho de haber andado en las calles también, le Ujú. doy gracias a Dios por haberme dado esa oportunidad de poder independizarme como individuo desde temprana edad. Esa área es un área de relajación para mí. ¿Por qué? A donde fuera. Él es el malecón más grande del mundo. Mazatlán tiene el malecón más grande del mundo. Ajá. Entonces, independientemente el área donde uno vaya al malecón, se siente lo mismo. La brisa del mar, el olor del mar, el olor del mar. Y esas puestas de sol son indescriptibles. O sea, yo realmente salía me sentía liberado fuera de este mundo y me hacía soñar porque veía el horizonte, cómo el sol se metía, en las nubes o el cielo, y luego empezaba a aparecer las estrellas. Y todo el reflejo del sol, las estrellas y todo esto en En el el mar, mar. cómo se ve el movimiento de las olas. No, hombre, eso era porque lo he ido a hacer ahora actualmente, pero el estar ahí era prácticamente ir a diario. Estar allá, tomarme un tiempo de relajación y eso también pues ayuda porque no todo el tiempo es trabajar, no todo el tiempo es dinero, sino que también uno necesita un espacio y un tiempo para sí mismo, porque eso te libera y te hace reflexionar sobre la vida. Muy Así es. hermoso. Y eso que dice del malecón, yo también me identifico porque Campeche también tiene su malecón, no Ujú. tan grande a lo mejor como Mazatlán, pero yo en las veces que he ido de visita, pues veo tan bonita la puesta del sol en las noches, la brisa, siento el olor del mar y se siente tan bonito, Sí. hermosísimo. Bueno, Felipe ya nos comentaba que desde muy pequeño trabajó muy duro para ayudar a su madre. ¿Qué valores nacieron en usted a raíz de esa responsabilidad temprana? Bueno, los valores fueron muy importantes. El respeto a las personas, wow, eso yo creo que me marcó desde niño, porque el respetar tanto la opinión de uno, pero también las actitudes y la forma de ser de las personas te abren muchas puertas y te evitas dolores de cabeza, de veras. Cuando tú tratas de imponer tu ideología, estás en un error. Ujú, Porque no todos pensamos igual. Entonces ahí se forjó mi carácter. Realmente ahí se forzó mi carácter en ujú, saber convivir, respetar y aceptar las personas como son, sin distinción de colores, sin distinción de cuestiones físicas. Entonces, para mí lo más importante es lo de adentro, el alma, el sentimiento, su forma de ser, que no todos son buenos o personas, o no todos pensamos igual, pero aún así se tiene que respetar, ¿no? Se Es un valor tan importante en mí que, wow, o sea, fue en mi infancia algo que sí ahora sí um, lo marcó. me marcó exactamente. Se podría decir que a pesar de todo lo vivido, del sufrimiento, de empezar a trabajar a tan corta edad, usted fue un niño feliz dentro de lo que cabe. Sí, con carencias, pero feliz.
Y afortunadamente, yo pienso que no hubo mejor tiempo, ni época, ni lugar de haber nacido en mi vida. Porque a lo mejor si lo hubiera tenido todo, no fuera como soy. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, parte de ello, este, Se lo debe a mi, sus vivencias. a pesar de a veces días de no tener que comer, días o cambios, por ejemplo, ropa, siempre la misma. Tengo una fotografía, no le miento, ojalá y pueda mostrársela, de la primaria, y cuando estábamos en quinto, sexto año, algo así. Normalmente toman fotografías del grupo. Sí. Esa fotografía, la alcancé a recuperar. Mis zapatos que usaba para la escuela estaban abiertos de enfrente. O sea, Ay, el zapato, nada más. nada más la pura estructura pero era feliz, ¿sí me explico? Era feliz, aunque había ahí niños que se pasaban y se burlaban, pero era feliz. ¿Por qué? Porque pues era independiente, jugaba y todo esto. Y no, Éramos niños inocentes exacto, en esas y no nos épocas. fijábamos tanto No. en qué ropa traía él o qué tenis traía, etcétera. Pero esos eran mis Es que no zapatos. había en esa época, bueno, nosotros que venimos, yo que vengo de un pueblito, también me identifico con eso que dice usted, porque lo mío fue de que yo sí tenía todo, tenía zapatos, tenía tenis, tenía todo, pero yo no los usaba. Yo era una niña que me solidarizaba con los demás. Oh, ok. Entonces, yo veía que las demás no llevaban zapatos a la escuela, pues yo quería ir descalza también. Y mi mamá era durita, era también así estricta y me decía, Juani, porque pues me dicen Juani, Juani, ponte los zapatos. Y yo, no, porque fulanita no lleva, no, porque sutanita, manganita no lleva, y yo quiero ir como ellos. Tenía yo una mochila, me acuerdo de esas de la época de los 70s. Yo no ya la llevaba porque me daba vergüenza porque nadie llevaba mochila. Uno, Yo llevaba mi bolsita como las demás, una saquita como todas con sus ujú. libros y mi mamá detrás de mí, llévate la mochila, pero eso te la compramos, pero nadie lleva. Entonces yo me solidarizaba con todos porque, pues, ¿cómo iba a ir yo muy así, no? Pero en esa época era como que era normal ver tantos niños así, ¿no? Descalzos y Sí, pues sí. hasta cierto punto yo también así quería ir. Muy Pero bonita época. sí, muy bonita, la verdad que sí jugamos muchísimo también. Pero bueno, no nos vamos a salir del tema. Volvemos al tema. Mire, creció en un entorno donde observó realidades sociales difíciles relacionadas con la explotación y la vulnerabilidad. ¿Ya no lo contó? ¿Cómo impactó eso su manera de entender el mundo? Bueno, el impacto en mí precisamente fue de poder a hacer una vida, mm, que no salir de ese círculo, ¿no? De ese ambiente. Me impactó para poder yo también seguir mis estudios y no quedarme ahí, porque lo que yo veía ahí realmente no lo quería en mi vida. Entonces, Ujú. ese Una impacto, buena decisión. sí, exactamente. Y le voy a decir una cosa, Sí. y yo creo que mucha gente se va a identificar conmigo. A pesar de las carencias, yo estudié una carrera universitaria. Y, Eso y, habla muy bien de usted y, y y, de y esa todos. carrera universitaria fue pagada por mí. ¿Por qué? Porque en ese tiempo en Mazatlán, la universidad donde yo entré, pues era privada, no era pública, ni era del Estado. Este, ¿por qué agarré esa universidad? Por la carrera que yo quería. Las ¿Qué demás, estudió, pues? ¿Qué fue? licenciado en Administración de Empresas, pero especialidad en turismo. Ujú. Especialidad en turismo. Entonces, No era tan conocida en esa no, época como no, lo apenas es iba ahora. empezando, Ujú. exactamente. Fuimos de las primeras generaciones de esa licenciatura.
y a mí me costaba una mensualidad. Y yo tenía que trabajaba en Coca-Cola, me acuerdo. Ya hice un comercial. No, pues también no importa. Trabajaba en Luego esa les fábrica. mandamos el bill. Sí, ¿verdad? Y luego, En esa compañía donde me desarrollé plenamente, porque ahí sí sentí un apoyo dentro de la compañía, porque yo cuando empecé a trabajar en Coca-Cola tendría 16 años, más o menos, sí, adolescente. adolescente. ¿Y qué era lo que hacía? Lavar botellas de las que venían bien sucias con cemento pegado y todo eso, y Ah, todo eso las imagínate. separaban y ya nos las llevaban a nosotros y nosotros lavábamos manualmente. Entonces, ese fue mi primer trabajo y yo siguiendo estudiando, ¿no? En la secundaria, en la preparatoria. Para no hacerle largo el cuento de ese tipo, Ya. de lavar botellas manualmente, llegué a la supervisión de mercadotecnia en la fábrica de Coca-Cola. O sea, ya a un nivel un poco más Más arriba. administrativo Sí. y organizando campañas de publicidad y todo esto a nivel ya gerencial. Y todo esto, lógicamente, no fue de la noche a la mañana, porque en Coca-Cola estuve trabajando aproximadamente casi 8 10 años, 10 años. Y pasé por todos los puestos, ¿eh? Desde obrero, manejando montacargas, en ventas, en la máquina que llena las de estas, que ahí tuve un accidente muy grave. Me explotaron varias botellas en el momento y uno de los vidrios se me incrustó en el ojo. Ya me tuvieron que llevar de emergencia porque se estaba saliendo el líquido ambiótico del ojo y necesitaba una operación de urgencia. Entonces, todo eso también ayudó a forjar mi carácter y mi forma de ver la vida, porque las situaciones que fui pasando fueron muy, muy fuertes. Como le digo, y para terminar con esto, Ujú. tuvieron que trasladarme a Guadalajara para hacerme esa operación. Me congelaron el ojo. En aquellos tiempos apenas estaban experimentando ese tipo de... Me congelaron el ojo. Yo no sé ni cómo lo hicieron. Y fue en el Hospital Naval porque en el Seguro Social no había un oftalmólogo. Tuvieron que ir al Hospital Naval y de ahí me trasladaron a Guadalajara y allá me operaron. Y me Pero a la salvaron. fecha Me mira salvaron el bien. ojo, sí, sí, sí. Dios Sí, bendito, gracias a pero qué Dios. doloroso Gracias ha a de haber Dios, sido, sí. ¿verdad? Y eso era en la época en que estaba terminando mi preparatoria. Perdí los últimos 2 o 3 meses de estudios de la preparatoria, pero los maestros consideran mi situación porque pues estaba estudiando y lo que me pasó y todo eso, y nomás me hicieron unos exámenes finales y me dieron el certificado de la preparatoria. Qué Ya, bueno. ya. Son experiencias que los marcan para toda la vida, nos marcan, ¿no? Todo eso. Sí. Mire, me comentó también que a pesar de todo lo vivido a esa edad, encontraba libertad contemplando el mar, ya lo comentábamos, y sus puestas del sol. ¿Qué le enseñó la naturaleza sobre la resiliencia? Bueno, es importante reconocer que nuestra madre naturaleza es la que nos da el sustento, la vida y todo. Entonces, la resiliencia en la naturaleza ahora sí vaya la redundancia, es algo natural, es algo que se da. Entonces, por lo tanto, donde hay cambios y muere, resurge, ¿sí me explico? Hay un cambio, mas sin embargo continúa la vida. Entonces es parte de lo que yo también he vivido en todas las situaciones de mi vida, porque no ha sido ahora sí que una vida Fácil. agradable, fácil. Ha habido problemas, muchas decepciones, etcétera. Mas sin embargo, llega un momento, o sea, ese momento te tienes que tomártelo para tener ese luto
de lo que haya sido, una relación, un fallecimiento, una pérdida de Un trabajo, divorcio. Ujú. exacto, un negocio que fracasó. Tienes que darte un tiempo para darte ese espacio y poder soltarlo. Es importante soltarlo. Y una cosa muy importante para todos los que nos están escuchando. Yo tengo una forma de ver la vida, que todo lo que pasa tiene que pasar y pasa por algo, y pasa por algo mejor. Así es. A lo mejor en ese momento no lo vemos, Ujú. porque se te puede ir el amor de tu vida y tú dices, ay, qué fracaso, ¿no? Sí, se quiere Más sin uno morir. embargo, a la vuelta de la esquina está la vecina, que es, que es una mejor persona y Y que que no. desde tiempo te admira, ¿sí me explico? Sí, Entonces, es algo, una anécdota chistosa, pero pues digo, es algo que pero, es parte de la naturaleza, inclusive en los mares. Usted ha visto tantos accidentes de derrame de petróleo y todo esto, y sí, en el momento afecta, mas sin embargo la naturaleza es bien sabia y cómo neutraliza todo y vuelven a quedar los mares limpios, sanos, sí. hermosos. Además, también yo pienso, hablando de la naturaleza, nos enseña, la naturaleza es sabia, nos enseña que sale el sol, lo vemos reflejado en el mar, pero va bajando, la puesta del sol muere al final del Ujú, horizonte. En nuestras vidas lo podemos aplicar cuando nos pasan cosas negativas, ¿no? De que algo, como ya lo decía usted, una cosa grave, una enfermedad, alguien que se nos va, cosas, pues se tienen que ir, llega nuestro duelo, pero viene el nuevo amanecer. Entonces la naturaleza nos muestra también eso. sí. El canto de los pájaros, la brisa que nos acaricia, tantas y tantas cosas que nos pueden inspirar en la naturaleza. Sí, así es, así es. Bueno, mire, más adelante, en otra etapa de su vida, trabajó en ambientes nocturnos. Eso también me Correcto, lo comentó. No lo ha correcto. comentado ahorita, pero ahí va. Me lo comentó fuera de cámaras, en donde volvió a observar dinámicas, dijéramos así, similares a cuando era niño. ¿Qué reflexiones empezaron a surgir en usted sobre la dignidad humana? Bueno, esa etapa de mi vida fue algo muy bonito porque me enseñó mucho. Esa etapa fue en Tijuana, Baja California. Ahí, pues, como todas personas, uno busca Ujú. mejorar, ¿no? Y nuevos horizontes, nuevos proyectos. Y yo salí de Mazatlán cuando tendría 24 años, 23, 24 años. Sí. Estuve viviendo en Tepic, Nayarit un tiempo, ahí haciendo trabajos diferentes, pero no fue donde quedé. Estuve unos 4 o 5 años y de ahí me fui a Tijuana, Baja California, porque ahí tengo familiares por parte de mi mamá. Pues dentro de eso, pues ya trabajando para ciertas compañías de comida, me llegué a encontrar a un amigo mío que estuvo conmigo en la universidad en Mazatlán, también de Ujú. Mazatlán. Y pues ya el reencuentro, ¿no? ¿Qué andas haciendo y todo esto y todo esto? Entonces me dice él, porque le pregunto, ¿y tú qué haces? Me dice, mira, yo soy socio de un nightclub, Ujú. ¿sí? Tengo un socio y entre los dos pusimos, abrimos un nightclub. Dice, y estamos buscando un gerente. Dice, pues mira, la suerte de encontrarte, ¿qué te parece si nos echa la mano en ese sentido? Sí. Y pues la verdad, no lo pensé dos veces porque la paga pues era muy buena. La Ujú. responsabilidad también, ¿no? Porque el poder manejar un nightclub con ciertas damas, ciertas situaciones, pues tiene uno que tener carácter para eso. Porque no cualquiera se avienta Me un paquete imagino. como ese. Ujú. Entonces, me gustó la idea, platicamos y a partir de ahí, yo empecé a trabajar en ese nightclub. Ahí
ahí el ambiente es muy pesado. Tijuana, la verdad, la frontera es algo que no tienen idea las personas que no conocen el tipo de ambiente. Ah, bueno, ahí el nightclub tenía toples para mujeres, bailaban y destapaban su parte de enfrente solamente. Más sin embargo, pues había ciertos servicios que se le daba al cliente si lo solicitaba. Y ahí vi muchas situaciones que me hicieron pensar, porque yo decía, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que pasen ciertas situaciones? Y le estoy hablando de engaños, de, Promesas tal vez, perdón, dama. Promesas que les hacían. promesas y deje usted, a veces también conocí personas que por el simple gusto, ¿no? De estar ahí. Mm, También lo hay. Es que hay de todo. Sí, Sí, también lo como hay. luego dicen, en la viña del Señor encontramos de Ajá, todo. Sí. exactamente. Pero sí, desafortunadamente en el ambiente ese, pues se acercan personas no con muy buenas intenciones y gente con dinero que no, que trata de comprar a como dé lugar lo que ellos quieren. Y a veces sí se enfrenta uno a ciertas situaciones, ¿no? Eh, la situación en que cuando terminamos o cerramos el nightclub fue por una situación muy, pues impactante y aparte, pues yo creo que no tenía otra manera de pasar, ¿no? Una de las chicas, desafortunadamente el edificio donde estaba el nightclub, eran oficinas arriba y grande el edificio, y el administrador empezó a querer tener una relación con una de las muchachas. La muchacha a un principio, pues como una servidora, pues le daba acceso, pero en el momento en que este señor ya se quiso propasar, ella puso un alto, ¿no? Y desafortunadamente ya habíamos hablado con él anteriormente, y pues no, él se creía El el mero, dueño. y sí lo hizo, ¿no? El caso es que en esa ocasión, esta muchacha, pues hizo una cosa que esta persona no le gustó, y no le gustó bastante, que en esa misma noche salió gritándonos, mañana tienen cerrado el nightclub. Y dicho y hecho. ¿Quién salió gritándoles? ¿El El señor? administrador Ah, del edificio. Sí, porque mm, esta muchacha, pues no sí. lo rechazó, pues completamente y le puso un alto. Entonces, como no accedió a sus Instintos, instintos, instintos. exactamente, y aparte otras cosas que también vi, ¿no? O sea, un ejemplo muy, que me dejó muy marcado era de que una de las muchachas estaba casada con una persona americana, de este lado de San Diego, de San Ujú. Isidro. Y, y el muchacho, el señor joven, la llevaba al nightclub, la dejaba trabajar. Pues ya estaban de acuerdo, ¿no? O sea, hay relaciones así, ¿no? Sí, 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 sí. Ajá. Y en varias ocasiones llegaba, la dejaba la muchacha, se iba él, no pasaban ni 30 minutos y llegaba otro y nos pagaba el día para sacar y se iba ella con él, con el otro. Ujú. Entonces, bueno, digo, pues el negocio es negocio, ¿no? En ese momento uno lo ve como negocio. Yo soy el administrador, soy el gerente, pues tengo que cuidar el negocio. Él nos pagaba lo del día de ella y ella se iba con él. Pero la regresaba antes de que cerráramos para que el esposo, cuando Regresará. llegaba y la recogía. Mm, Ya, cosas así. Tantas y Mm, tantas, me imagino, tantas y tantas anécdotas, tanto de todas las personas que trabajan ahí como propias suyas, ¿no? Y estas Sí, pues que nos está contando, pues sí son como nos impresionan a las personas que no tenemos, como lo mencionó usted, que nunca hemos vivido o hemos estado cerca de estos ambientes sí, tan fuertes. sí. Dígame, ¿en qué momento entendió que detrás de esas experiencias había una historia más grande que contar? Cuando
A mí me gusta tener conocimiento de todo a mi alrededor, de lo que está pasando, y me gusta ver las noticias, ver acontecimientos que pasan, y me gusta no nada más verlos y juzgarlos, no, sino que me gusta ir más allá, el por qué. Buscarles el porqué, el motivo, Exactamente. razón, cuestión, todo. Ujú. Exactamente. Y además, muchas de las noticias, actualmente pues muchas son falsas, pero en aquel tiempo los noticieros que teníamos pues eran los únicos noticieros que nos daban la información. Mas sin embargo, siempre no me conformaba. No me conformaba y me gustaba indagar el por qué y todo esto. Eh, ¿Se acuerda de la situación de Bill Clinton con Sí, cómo no, Lewinsky? sí. Entonces, es algo que me llamó mucho la atención porque pues yo dentro de todo eso, el ambiente en el que yo Se se manejaba. me manejaba, Mm, pues se me hizo interesante y pensar el por qué una persona tan poderosa pues llegó a esos niveles, ¿no? sí. Esa fue una de las partes. Otra, me gusta también mucho la historia y me gusta también la historia de todas em, estas civilizaciones antiguas, en Mesopotamia, Grecia, los imperios romanos, ¿cómo se llaman? Los reyes, los kings, los kingdom, que vienen siendo pues todas las monarquías, ¿no? Ujú. Y prácticamente todos, cada uno de ellos tienen algo en común, que es precisamente parte de los imperios que han florecido o que han caído, tienen relación con el sexo. Ujú. Entonces, en la antigüedad, muchas estas civilizaciones se fortalecían haciendo actos, tenían sus sacerdotisas y hacían actos sexuales para Bailaban para, sí, exactamente, para exactamente. mantener La atención entonces, de los... todo este ambiente en el cual yo crecí, pues Desde me el hizo ir. bíblico, ¿no? Está hasta bíblico. Exactamente. Entonces, eso Todo me fue. hizo hacer una retrospectiva hacia Ujú. cómo la humanidad se ha dejado llevar y se ha dejado gobernar por el sexo. Bueno, ya esto nos va abriendo espacio para que yo le pregunte, ya lo está comentando usted ahorita, pero bueno, le voy a preguntar esto. Hablemos ahora de su libro, porque tiene mucho que ver con lo que está hablando. El título de su libro es fuerte. ¿Qué significa realmente para usted? Ay, permítame. El poder del sexo dentro de su investigación. Bueno, Ya lo estaba adelantando un sí, poquito. Ujú. sí, es parte de lo que le comentaba. Este, y quiero aclarar algo, que no es nada más dentro de los gobiernos, las monarquías, las religiones, es en la vida cotidiana Ujú. de todas las personas, tanto como industrias y compañías, tanto como en escuelas, cuánto um, Casos. casos se han dado exactamente escándalos sexuales. Entonces, Es parte de nuestro día verlo, si lo vemos así, el sexo también, de parte del ser humano, la formación, en pareja también. ahora, el acuerdo de poder con los que participan dentro de o esta forma de llevar ahora sí, la gobernanza o el liderazgo, si están de acuerdo, se pueden hacer eh, este, grandes gobiernos, se pueden hacer grandes conquistas, grandes empresas también, porque hay relaciones que llegan a tener cierta, más sin embargo, cuando no se está de acuerdo,
pueden caer esas empresas, pueden caer esos gobiernos, pueden caer esos monarquías, religiones, pueden caer. Entonces, todo esto, este estudio que hago es precisamente de cómo es esa dualidad del sexo. Una dualidad en la cual que si no la sabe manejar las personas, puede traerte consecuencias negativas. Mas, sin embargo, hay gente muy inteligente que la puede manejar de manera positiva para A su favor. poder crecer. Haz Exactamente. Y actualmente, en este momento, se están dando ciertas situaciones increíbles que cuando yo empecé el libro ya no estoy las había pensando que pensado. No las había no pensado. habían salido. No habían salido exactamente. Un caso muy puntual que en esta En este semana, tiempo. no, esta semana acaba de salir. El jefe de la Guardia Nacional del gobierno de España es acusado de violación y de acoso por una súbdita de él. Entonces ya fue destituido, acaba de ser destituido, pero están investigándolo y están saliendo más casos. Entonces, este señor, el poder del sexo, él quería dominar. ¿Sí me Pues explico? sí, tantas cosas tan malas como lo que estamos viendo ahora en las noticias, en todo. Usted se mete al Exacto. YouTube y Hay ve casos de los expedientes estos que ya los han Epstein, puesto de la de experiencia Einstein, Epstein, y que están cayendo que cabezas des- actualmente el el príncipe príncipe de Inglaterra, ya cayó. que lo arrestaron y Ujú. acaba de salir, pero más sin embargo está la investigación. Esto es lo que explica por qué y cómo está sucediendo. O sea, Ujú. precisamente, y lo estamos viviendo en Lo este estamos tiempo. viviendo y todo el mundo creo que pues se está dando cuenta. Son temas que a veces, como digo, pues difíciles de hablar, pero que se tienen que tratar, se tienen que hablar y se tienen que exponer y pues ya están más expuestos en las noticias, ya no puede ser más, ¿no? Cuando hablamos, mire, otra preguntita así relacionado con el tema. Cuando habla de dominación humana, ¿se refiere a patrones históricos que se han repetido a lo largo del tiempo? Eh, Sí, correcto, correcto. Sí, porque volvemos a lo que estamos platicando. Las esferas de poder tratan de dominar a las personas de bajo nivel de una forma de este tipo tratando de este tipo de relaciones, ¿no? Y Mm. es el caso, como le explicaba, de la Guardia Nacional de España. Entonces, esa es en una institución Ujú. Que de se dio gobierno ese allá caso. en España, mas sin embargo se da en todo tipo de instituciones religiosas, Desafortunadamente sí, en todos lados, cualquier trabajo, cualquier lugar, cualquier todo. exacto, por más pequeña que sea una empresa, por más pequeña que sea, inclusive en la cuestión familiar, también se da. ¿Por qué? Porque ahora sí, no quiero ofender a nadie, pero muchas personas o hombres se creen muy machos y tratan de dominar a la pareja de una forma sexual. Exactamente. ¿Cuántos y Y cuántos casos también no se han visto? últimamente se ha abierto tanto esto que ya vemos mujeres que también lo están haciendo. Desafortunadamente también es muy cierto. Am, dígame, Felipe, ¿qué busca con su libro? ¿Denunciar, analizar, generar conciencia o todo eso junto? Denunciar no, porque realmente denunciar podríamos decir es exponer algún caso en específico o X, no. Más bien es los dos, que es crear conciencia Ujú, y para que de una u otra forma al lector se ponga a pensar en cómo ha tenido ese tipo de relaciones y cómo las maneja. Entonces, eh, yo no quiero imponer ninguna idea, simplemente exponer de cómo ha evolucionado durante el inicio de la humanidad hasta la actualidad
el poder con el sexo. O sea, Ujú. entonces, es interesante ver esa historia desde el inicio de las civilizaciones, Mesopotamia, Grecia, Roma, y hay varios ejemplos ahí en el libro de cómo manipulaban todo este tipo de relaciones, y en la actualidad también se menciona todo este tipo de casos que están pasando. Ahora, algo importante que también el lector podría obtener ahí, el último capítulo está dedicado a cómo se vería ese poder del sexo en un futuro con estas nuevas tecnologías, lo que es la IA, la inteligencia artificial, todas estas redes sociales y cómo va a influir dentro de la sociedad y de los gobiernos y para un cambio. A lo mejor no puede, no, yo no digo que vaya a ser negativo ese cambio, pero tampoco lo afirmo que vaya a ser positivo, porque todo depende de cómo lo utilicemos. Ujú, exactamente. Ok. La cosa es de que esto viene junto con nosotros desde los inicios de la humanidad y va a continuar hasta los finales de la humanidad. Mas, sin embargo, lo único que yo sí digo y me gustaría que lo entendiera el público es que reflexionen hacer una reflexión de cómo las relaciones están llevando su vida, ¿no? Sí, estoy Con, viendo aquí el índice. con consecuencias positivas o negativas. Así es. Estoy viendo el índice y, bueno, me sorprende, tiene varios capítulos y del capítulo primero sería los inicios de la sexualidad en la humanidad. Exacto. Sexo y poder en las antiguas civilizaciones. La sexualidad en las regiones antiguas. Sexo y monarquías. La alianza del cuerpo y reinos. Revoluciones y sexualidad. Cambios en el poder. El sexo a través de los siglos. El sexo como herramienta de control social. Sexo, cultura y medios de comunicación. Sexualidad en el contexto de la globalización. El futuro del sexo y el poder. Entonces, se me hace muy interesante porque realmente veo que ha hecho una investigación muy profunda de todo esto para narrar en cada uno de los capítulos. Sí, la cosa es yo no quiero decir que soy un profesional en el tema. Al contrario, soy un apasionado del tema y que ha dedicado tiempo en investigar y sacar mis propias conclusiones, ¿no? Ah, Al final ahí en el libro también menciona las referencias de todo de dónde se sacó toda esa información, porque lo pueden corroborar, ¿sí me explico? ujú. Este, entonces, Además, cuenta también no cuenta sus vivencias ahí, pero se agarró un poco de lo vivido, como ya lo decía, de la juventud, la niñez, la juventud, usted fue, pues miró todo esto, ¿no? Exacto. Entonces, en base a a mi convivencia en la vida, de mis experiencias, es todo esto que me hizo pensar, bueno, ¿por qué está sucediendo esto así? Y me hace investigar de dónde viene todo esto. Desde los inicios ahí lo dice. Exactamente. Ahora, quiero aclarar algo muy importante. La portada está muy bonita. Está Es, muy bonita la imagen. sí, la imagen de una diosa griega Griega. con su teléfono celular y al fondo una pareja besándose. El libro no tiene ninguna palabra obscena, no habla de relaciones explícitas, no es algo ahora sí, Para verlo con morbo. exactamente. Al contrario, es algo para reflexionar. Eso es, eso es muy bueno que lo aclare, porque tal vez mucha gente ve la portada y dice, ay, este señor ya ve cómo somos. Cochino, ya está empezando haciendo esto. Pero Ajá, siempre digo, hay que no juzgar los libros por la portada, hay exacto. que aprender a leerlos. A veces los ponemos como pues para Sí. que llame la atención, pero no hay que juzgar el libro, hay que comprarlo y leerlo. Bueno, este, ya me contestaba esta pregunta. Es otra preguntita, pero creo que ya no la contestó, que dice, ¿cree usted que muchas veces el poder se aprovecha de la vulnerabilidad humana? Sí.
Desafortunadamente. completamente, Sí. exactamente. En una sociedad en donde el tema de la sexualidad está tan expuesta, expuesto, perdón, ¿qué cree que necesitan entender los jóvenes hoy en día? Bueno, híjole, muy buena pregunta porque yo veo estas redes sociales y actualmente no tienen pudor la juventud, ni hombres ni mujeres, para exponer su cuerpo. Y a ellos le llaman liberación sexual o liberación femenina o liberación, sí. Pero es importante, yo creo, l- tener esos límites, delimitar la línea donde es aceptable y donde ya pasamos a un punto de pues de exhibición, ¿no? Y de que eh, te degrades como persona. Mm, exacto. ¿Por qué? Porque si la juventud en este momento está creciendo de esa manera, no esperes o no esperemos que un joven respete a una muchacha en la calle cuando ella vaya en Cuando short ella misma está exhibiendo. exactamente o exhibiéndose. Entonces es muy curioso, es importante, yo creo que el respeto a las personas, pero tampoco te tienes que exponer a que te falten el respeto. Por ahí he visto yo algunos videos que pues las muchachas definitivamente a veces no se tapan nada, nomás cualquier cosita y pues llama la atención y se ofenden porque las ven. Entonces, ¿dónde está esa um, Moral. gordura, Moral. esa moral para poder reclamar algo si tú lo estás provocando? Exactamente. A veces, desafortunadamente, lo que dice es cierto. Muchas veces hasta las vemos en lugares donde no se debe, como en iglesias, van muy destapaditas, cuando o no se lo enseñaron desde la casa, mira, vas a una iglesia, por lo mismo, tápate, cúbrete. Lo vemos en los bailes también. Ya últimamente las muchachitas, pues que con esto protegidas de que es la moda, pues ya andan pues están bailando y se ¿Sí? les sube todo y ya dejan todo, ya no dejan nada a la A la imaginación. imaginación. Entonces, es una sociedad, como dice usted, pues que poco a poco Y, 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 vamos y cayendo. el último capítulo del libro habla precisamente de ese futuro con respecto a la juventud, con esta tecnología que tiene y todo eso. Va a llegar un momento en que, y escúchenlo, o sea, no es que yo lo diga porque sea algo o porque sepa el futuro, pero va a llegar un momento en que la gran mayoría de la sociedad va a tener sexo virtual. No va a ser una relación íntima Pues ya personal. mucho, yo creo que ya hasta se empiezan a ver cosas ¿Sí? tan crudas como eso, ¿no? Es fuerte, son temas fuertes, pero como aquí los estamos tratando de entender, explicándolo y usted con su libro, pues qué bueno que hay este tipo de libros también para que eduquen un poquito y veamos la vida, la realidad, ahora sí. Sí, claro, claro. Y vuelvo y reitero, este libro no habla de nada obsceno, todo esto. Al contrario, fíjese que yo cuando lo tuve, lo leí antes de imprimirlo, porque lo leí completamente todo nuevamente. Y, y, y me imaginé, así me lo visualicé en este libro en escuelas, educando a jóvenes. Mm, O sea, un libro, no digo de primaria, pero un libro a nivel universitario donde ya hay carreras de sexólogos, etcétera, etcétera, sexología. que lo tuvieran como referencia precisamente para ellos hacer conciencia y todo esto. ¿Sí me Para explico? concientizar a las, Exactamente. pues, a los estudiantes y a las nuevas generaciones también. A los jóvenes, a las nuevas generaciones de jóvenes. Am, ¿Cómo? Esta pregunta, mire, también creo que es importante hacerla.
¿Cómo pueden los padres abordar estos temas con equilibrio y responsabilidad? Es algo de difícil de contestar esa pregunta muy buena, pero todo realmente empieza en casa, Ujú. desde niños. Nuestros padres, y no me va a dejar mentir, nuestros padres desafortunadamente a lo mejor no tuvieron la educación adecuada y por lo tanto ellos nunca tuvieron esa habilidad o esa intención de poder educarnos en cuestiones sexuales. Una, porque no No sabían, era la usanza. pero también por el estigma del tema, Así es, el tabú, como le llaman. son temas Entonces nosotros era. crecimos y fuimos Difícil. experimentando Ujú. las situaciones. Entonces cada uno de nosotros desarrolló ese concepto, esa idea y eso propio. Como yo pienso, no piensa igual mi hermano, mi tío, etcétera, etcétera. Más sin embargo, si los padres actualmente, es interesante, actualmente en la era tecnológica, todos estos temas están abiertos. Puedes conseguir información por donde quiera, mas sin embargo, no toda la información que consigues es la correcta. Exacto. Hay que saber bien dónde buscar. Entonces, si por ejemplo tu hijo en este momento está en la secundaria o en la preparatoria y empiezas a sentir que ya está despertando en este tipo de temas, pues ¿por qué no tener esa confianza y Educarlo. platicar Ujú. exactamente? Y porque las escuelas nos los están educando a nuestros hijos, mas sin embargo también la educación en las escuelas, no digo que es mala, pero tampoco es 100%, te la dan y desafortunadamente aquí en Estados Unidos la sexualidad en ese tipo, en las escuelas, lo abren, pero lo abren de una manera no responsable. ¿Por qué? Porque los incitan a empezar a experimentar, les dan sus condones, etcétera, Ujú. etcétera, Es más abierta. es más abierta. Pero yo pienso que debería ser más responsable en lugar de ser más abierta. Así es. Y como lo decía, en nuestra época, nosotros ya de 50 y más, nos criaron de otra manera, El ¿verdad? quinto piso. Sí, ya es que estamos en el quinto piso, sí nos criaron, nos crecieron, nos educaron de otra manera, más reservados, los papás, esos temas no se hablaban Ujú. y gracias a Dios muchos de nosotros, bueno, yo lo digo por mí, nos logramos salvar, pero aún así nos casábamos a muy temprana Sí, edad. sí, Era que 18, 17, 18, 19 ya tenías que estar casada y hasta con un hijo. Entonces, no había quien nos comentara: "Mira, mija, no te cases porque puede tienes que estar segura de que lo amas de verdad para que en un futuro la relación, pues, esté establecida por toda la vida, como debe ser un matrimonio". O mira, mija, si vas y te metes con el primero, bueno, no, a mí hasta me asustaban, entonces, tantas y tantas cosas que no se hablaban. Y nosotros seguíamos fielmente lo que los padres decían. Y si faltábamos, pues ya era cuestión de que ya pecadora, pecadora, pecadora. sí. Y vete a El la estigma. iglesia, y ya estamos ahí rezando no sé cuánto. Bueno, a mí me gusta mucho rezar, pero confesándonos y haciendo no sé qué tanto. Pero eso, pues, era nuestra época, pero ya regresando a estos tiempos modernos donde, como usted dice, ya está expuesto todo esto, en donde quiera está, en las escuelas te hablan, todo, pero falta algo, porque es como muy frío que te lo digan en la escuela y como dice usted, ya los protegen, mira, toma tus condones, tus cosas, todo, pero viene ahora los padres modernos, tenemos que hablar eso que nuestros padres de nosotros no nos pudieron decir o no era la época de que nos hablaban de eso, pero que nosotros ya sabemos y tenemos que decírselos a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿verdad? Correcto, Entonces, correcto. hay que también ojo con todo eso. Dígame, creo que esta pregunta, pues, ya también nos la contestó, pero también se la voy a hacer. ¿Qué sucede cuando la sexualidad pierde su dimensión de respeto y dignidad?
desde su punto de vista. Desde mi punto de vista, bueno, ah, eh, eh, es algo que, ¿cómo podría explicarlo? Eh, el valor de una persona a veces la manejan con respecto a lo que ha hecho en cuestión sexuales. Entonces, en lo personal, yo no tengo nada que juzgar en ese sentido, más sin embargo, la sociedad y todo este tipo de culturas, cuando una persona ya tenía ese grado de, de desgaste, podría decirse, era relegada, era apartada o era juzgada de tal manera que influía tanto en la persona para su autoestima que a veces esa persona tomaba decisiones que incorrectas, ¿no? El suicidio, el que la sociedad la apuntara, la dijera, acordémonos de a veces de nuestras hermanas o padres, madres que quedaban solteras con hijos y ya era un estigma, Ya, ya estaba ya juzgada. eran mal vistas. Entonces, exacto. Entonces el hombre de una otra manera también la juzgaba y les quitaba ese valor como persona. Entonces, en ese sentido, en lo personal, yo no lo veo de esa manera. Desafortunadamente pasan situaciones y uno tiene que vivir esas situaciones y a lo mejor le tocó vivir esa situación a esa persona, mas sin embargo ella no quiere decir que sea una mala persona o que tenga malos sentimientos, ¿sí? Exacto. Entonces, ah, inclusive, inclusive, personas que a mí me tocó conocer dentro de esos ambientes que le platico en mi infancia, tenían una razón y tenían un porqué, una historia atrás de. Mm, ¿Sí me explico? Entonces, no vamos a deshumanizar a ese tipo de personas por la actividad que hayan hecho o por lo que le hayan pasado o lo que le hayan pasado. Al contrario, si tú eres un ser humano, tienes que tener compasión, tienes que tener comprensión y como dijo nuestro maestro, amor al prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo independientemente de lo que haya hecho, haya sucedido, porque me voy a meter ahora en un poquito en religión, pero ajá. es importante aclararlo. Jesús, Él vino aquí a darnos un solo mensaje. El amor al prójimo. Ama a tu hermano como a ti mismo. Y él realmente, discúlpenme si ofendo a alguien, pero no es mi intención. Él no vino ni a fundar religiones, ni a fundar iglesias. Él solamente vino a darnos esa nueva, que era la vida eterna. Pero ¿cómo podemos llegar a esa vida eterna? Amándonos unos a otros y perdonando al prójimo, no juzgándolo. No juzgándolo. Así es. Exactamente. Entonces, volvemos ahora con el tema. ¿Cómo me voy a poner yo a juzgar a alguien que está pasando o tuvo una situación de esa manera si yo no sé realmente qué la orilló o qué orilló a esta persona a tomar ese tipo de decisiones? ¿Sí me explico? Entonces, es importante tener esa humanidad hacia los demás y no juzgar. Y no juzgar. Híjoles, este tema es tanto, tenemos tanto que hablar, que decir, que no vamos a terminar, pero le quedan 3 preguntitas todavía aquí a mi amigo Felipe, que dice así: ¿por qué usted recomendaría su libro? ¿Qué le gustaría que el lector sienta después de terminar de leer su libro? O si pudieran quedarse con una sola enseñanza de su libro, ¿cuál le gustaría que fuera? Bueno, lo recomiendo para que de una u otra manera comprendamos eh, el, el- la actualidad de este tipo de situaciones. Precisamente es importante
tanto como a mí, como yo quería saber por qué se daban este tipo de situaciones. Entonces es importante reconocer y ver hacia atrás qué es lo que llevó a esta sociedad a actuar de esa manera o estar actuando de esta manera. Porque la enseñanza y la importancia que me gustaría que se quedara es que no repitamos la historia pasada, que de una u otra manera abramos nuestra mente, nuestro criterio y mejoremos este tipo de cosas, porque actualmente lo que está pasando es increíble ver toda esta, ahora sí, no es sociedad, es suciedad que está saliendo a flote. Entonces, si tú lo comprendieras de dónde viene el por qué y por qué, tú a lo mejor, como dices, educarías o educas a tus hijos de una manera que no lleven ese tipo de cosas a un futuro. Ujú. Tratar de cambiar esa mentalidad. El mensaje es no repetir los errores del pasado. Pues ahí está el mensaje que les va a dejar este libro que se me hace muy interesante, pero ahorita más adelantito nos va a decir dónde lo puede encontrar, pero antes contésteme esta pregunta que nos vamos a regresar a esa época o al inicio de la conversación, donde es una pregunta muy sensible, tierna a lo mejor, porque es, si ahora en este tiempo, así a esta edad suya, si pudiera ahora hablarle a ese joven que vendía chicles y periódicos en esa playa, ¿qué le diría hoy? Híjole, muy bonita pregunta que llega, la verdad que llega. La pregunta, pues me vuelve a, Reflexiona. a llevar allá aquellos tiempos. Yo creo que le diría que no dejara de soñar, no dejara de soñar y que siempre buscara la manera de hacer realidad sus sueños. Porque dentro de eso, este era un sueño para mí. Y lo estoy haciendo realidad. El hecho de estar aquí en Estados Unidos en mi niñez también fue un sueño. Y aquí estoy. Otro sueño hecho realidad. Y ese sueño de venir aquí a Estados Unidos fue muy marcado por un tío que tenía y que él se vino y estaba viviendo en California y nos visitó allá en aquel tiempo cuando yo era niño que vendía periódicos. Y él llegó con su camioneta y su esposa americana y todo bien padre, siendo que salió de donde nosotros también estábamos. Entonces, esa parte también me marcó. Entonces, volvemos a lo mismo, decirle al niño que no deje de soñar y que busque siempre la manera de realizar sus sueños. Encontrar la manera de realizarlos. No importa el tiempo que pase, pero van a llegar. Si te enfocas y lo quieres, llegará a realizarse esos sueños. Sí, así es. Bueno, tengo mi programa de radio también, A que eso, nunca, que eso es lo que le también iba a decir ahorita. Qué bueno, parte de un sueño. fíjese, es que me leyó la mente, porque eso es lo que la estaba buscando cómo preguntarle. Le iba a decir, no hemos tocado el tema de que el señor tiene también un programa los jueves, ¿verdad? Sí, los jueves. Pero todo lo opuesto, ustedes no van a creer de lo que escribió aquí. Yo me quedé pensando, bueno, si a él le apasiona el tema de los ovnis y extraterrestres y nos hace un libro de esto, quiere decir que también tiene la pasión por todo esto, ¿no? Por informar y decir. Pero háblenos un poquito de eso antes de ya de terminar. Bueno, sí, Por- estamos los días jueves a las 3 de la tarde en la radio 1150 AM, aquí en Denver. Y el programa completamente diferente al tema del libro se llama Más allá de las estrellas y hablamos de la vida extraterrestre, del universo, de eventos que están pasando astrológicamente, ¿no? Como luna llena, lluvia de meteoritos, lo que viene en el futuro para la humanidad en cuestión de regresar a la luna,
con Artemis 2, los proyectos de Elon Musk de ir a Marte. Todos esos detallitos, noticias que están pasando. Le comentaba que hace poco, la semana pasada, antepasada, en Ciudad Juárez y El Paso, pues cerraron el aeropuerto por unas esferas y el gobierno mintiendo como siempre, o sea, echándole la culpa a globos o drones, más sin embargo, pues ahí, todo ese tipo de eventos, de cosas, lo manejamos en el programa de radio. Y es muy aceptado, ¿eh? Gracias a Dios. Y el cual, pues como a mí también me apasiona ese tema, ya lo invité, está invitado, correctamente Gracias. invitado, tanto usted como el amigo, mi amigo Sergio Aguayo, para que los dos vengamos aquí a debatir un poquito o a compartir un poco más de este tipo de información, porque yo también, a mí me apasiona mucho ese tema y me gusta. Entonces está invitado. Gracias. Ya nos pondremos de acuerdo Claro que sí. para programar un programa, hacer otro podcast para ustedes, amigos. Pero bueno, regresando al tema, a nuestro tema que nos trajo aquí el día de hoy, ¿dónde pueden encontrar su libro? Ahora sí, ¿y a qué precio está? Bueno, está publicado en Amazon, está en forma física, lo que es el libro, y en forma digital. Se puede encontrar con el nombre El Poder del Sexo, Historia de Dominación Humana. Pero para más sencillo, que no lo anden buscando, así pueden ir a mi página de Facebook, ahí tengo los links directos para el libro. Mi página de Facebook es Felipe Reyes Navarrete, así como mi nombre completo, Felipe Reyes Navarrete. El precio está a $15.99, más los taxes y envío, ¿no? Manejo y envío. Manejo y envío, Uh-huh. exactamente. Entonces, también está a nivel mundial en Drove to Book, algo así. Eso lo manejan solamente digital, pero sí está a nivel mundial. Ok, Yeah. muy bien, pues ahí está, búsquenlo. Es también como su servidora, un escritor independiente que Sí. que lo subió al Amazon. Ahí lo pueden encontrar, lo encuentran como El Poder del Sexo, Historia de la Dominación Humana, o también poniendo el nombre del señor Felipe Reyes Navarrete y ahí les va a aparecer. Sí, pero como les digo, es más sencillo, buscarme en Facebook y ahí está el link directo. ¡Pum! En Vámonos. su Facebook, su página de Facebook, y me parece que tiene un precio accesible, porque normalmente los míos están pues entre también ese precio, y se me hace que son precios muy accesibles. De hecho, Sí. se me hace que hasta lo veo un poquito barato, porque ya ahorita ya con todo lo que está Claro. carísimo, yo le hubiera puesto $20, pero está barato, amigos y amigas. Con esos aranceles, que tiene acá nuestro presidente. Híjoles. No, pues bueno, amigos, ahora sí ya, para terminar, Felipe, algo más que nos quiera comentar. Bueno, en primera, pues darte las gracias, muchísimas gracias por esta invitación. Ha sido un placer, muy buena charla. Esperemos que el público la pueda disfrutar. Igual que nosotros. Es algo interesante y a lo mejor un tema diferente en cuestión de lo que manejas. ¿Hablamos hoy? Sí, en tu podcast. Pero volvemos y repetimos, esto no es para morbo, ni mucho menos. Entonces, es para ponerse a pensar inteligente. Invitar a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, pues para que de una u otra manera nos apoyen como escritores independientes. Yo con mi primer bebé y pues baby. Mi primer baby que ahí va, y que le ha gustado a las personas que les ha gustado. O sea, es algo novedoso, algo bueno, y que de una u otra manera está relacionado con la actualidad. Entonces, apoyarnos de una forma es darnos ahora sí la patadita para poder seguir adelante. Gracias a todos los que nos han visto, nos están viendo, nos han escuchado. Gracias a ti por esta invitación. La pasamos súper, hemos reído, ahora sí también. Sí, tocado fibras, porque
porque realmente el regresar al pasado, a la niñez, y en esas situaciones, pues aún todavía llega a tocar esas fibras. De Por eso dentro. se trata este programa. De hecho, se trata de que nos cuenten sus historias y que las cuenten, que salgan del corazón, que salgan de ahí, de donde deben de salir, no gente que venga con cosas que no, que quieran que nos compartan sus verdaderas historias, no personas que vengan como muy fakes y no nos quieran decir nada, ¿no? Pero de esto se trata este programa, de darle ese sentido al ser humano, ¿no? Esa espiritualidad, de devolverlo a su etapa, a su niñez, a su infancia, todo esto. Y bueno, amigos, pues muchísimas gracias a usted, un placer. No, gracias. Y que venga otra vez a mi programa. No me queda más que decir, amigos, hoy hemos escuchado una historia marcada por la superación, por la observación profunda de la realidad y por el deseo de transformar las experiencias personales en reflexión social. Los temas sensibles no dejan de existir porque no los conversemos. Al contrario, el diálogo responsable nos permite entender mejor a nuestra humanidad. Este espacio, su espacio San Juanitas Podcast, siempre buscará promover el respeto, la dignidad y la conciencia, incluso cuando abordemos asuntos o temas complejos. Gracias a nuestro invitado por compartirnos su historia y gracias a ustedes por acompañarnos con mente abierta y corazón reflexivo. Los vemos en el próximo episodio o programa. Y pues no me queda más que volverles a decir que se suscriban al canal, que si les gusta este programa, nos dejen un like, que no cuesta nada, y a nosotros, a mí, a mi programa, ayuda mucho para que traiga más gente al programa, para que venga mucha más gente y pues eventualmente el YouTube haga viral los programas, ¿no? Y eso me va a ser de muchísima ayuda. Entonces, pues ya. Sin más, ahora sí, aquí los vamos a dejar, pero nos veremos en el próximo episodio. Dios me los bendiga. Bye bye.